¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les enseñaré cómo programar un cuadro de texto para poder realizar cálculos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy sencillo donde realizamos el cálculo de área de acero total, considerando un determinado número de barras y el diámetro de cada barra, ¿no? Acá tenemos 5 phi de cada 25, el cual me da un área total de 24.54 centímetros. Bien, para esto vamos a introducir desde la pestaña entrada en avanzado un cuadro de texto. Acá vamos a definir una letra cualquiera. Voy a considerar A. Voy a copiar esto mismo para ganar un poquito de tiempo. Y si a A le doy igual, acá tengo el resultado, el cual es una cadena, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en el código es convertir esta cadena en números. Bien, para eso vamos a entrar acá al código, hacemos clic derecho, editar y procedemos a modificar algunas cosas. Acá vamos a darnos espacio y comenzamos definiendo acá como variable input string. Bien, entonces damos un espacio, vamos a colocar barras y acá vamos a realizar una verificación. Y va a ser verificación de cuadro vacío o nulo. Bien, entonces le damos enter y acá vamos a colocar la condición if, entre paréntesis colocamos input string. Vamos a copiar esto acá, espacio, vamos a colocar dos símbolos, vuelvo a colocar input string, acá voy a colocar punto match, entre paréntesis voy a colocar slash invertida d más slash g. Voy a cerrar mi paréntesis, acá voy a colocar mi signo de interrogación y acá le voy a decir que va a ser igual a un valor nulo. Cierro mi paréntesis, doy espacio y voy a proceder a abrir mi llave. Bien, entonces voy a dar enter y acá voy a definir como variable y que sean los valores. Voy a colocar valores y esta va a ser igual a todo esto. Voy a copiar, voy a colocar punto y coma, voy a dar enter y acá lo que voy a hacer ahora es definir mis variables. Bien, entonces acá voy a definir una variable, se va a llamar barras, cual va a ser igual. Bien, acá habíamos dicho que estamos introduciendo una cadena, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es convertir esta cadena en números. Entonces acá vamos a colocar parse int, entre paréntesis, acá vamos a colocar lo que hemos definido acá, valores. Valores, abrimos llave. Vamos a colocar 0, cerramos y cerramos el paréntesis. Punto y coma. Bien, eso para las barras. Hacemos lo mismo para el diámetro. Acá definimos la variable diámetro. Y ya no va a ser 0, sino 1. Bien, entonces ya tengo mis variables definidas. Acá ya vamos a realizar el cálculo del área del acero total. Bien, acá definimos como variable área, el cual va a ser igual. Bien, acá es el producto del número de barras. Entre paréntesis, acá ya colocamos el cálculo, ¿no? Vamos a colocar como match.pi multiplicado también a match
o entre paréntesis, acá vamos a colocar el diámetro. Bien, considerando que acá vamos a tener resultados en centímetros y nosotros estamos introduciendo en milímetros, vamos a multiplicarlo por 0,1. Y coma, para elevar al cuadrado vamos a colocar 2, cerramos el paréntesis, volvemos a cerrar el paréntesis, esto dividimos entre 4, considerando el área de una circunferencia, y colocamos punto y coma. Bien, entonces ya tengo calculado el área, ¿no? Entonces acá voy a tener mi salida. Bien, la salida va a ser siguiente. Vamos a escribir outputs. Punto value. Y esto va a ser igual a área, ¿no? Punto y coma. Bien, entonces vamos a extender un poquito. Ya tenemos el resultado. Bien, esto para la condición if si cumple, ¿no es cierto? Pero acá tenemos que colocar lo contrario. En este caso sería else, ¿no es cierto? Else. Bien, si no cumple, voy a copiar esto mismo. Si no cumple, que me muestre el siguiente mensaje. Entre comillas, inválido. Vamos a colocar. Bien, acá vamos a cerrar con la llave. Damos este espacio y sería todo. Bien, entonces acá le damos en aplicar, cerrar, clic en cualquier lugar y ya tenemos calculado, ¿no? Vamos a ir verificando. 4 phi de 25, 4 phi de 10. Si no hay nada, me muestra el valor de inválido, ¿no? Bueno, en este caso el mensaje de inválido. Bien, entonces de esa manera podemos ir programando, ¿no? Bien, en este caso, para considerar las unidades en un cuadro de texto es un poco complicado. Acá, si se han dado cuenta, cuando cambiamos el valor del diámetro o el número de barras, lo que pasa es que cambia de tamaño, ¿no es cierto? En este caso voy a cambiar a 10 y vemos que automáticamente se reduce. Para eso vamos a editar, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar esto. Introducimos en el código, ingresamos, editar y acá damos espacio. Voy a copiar, lo único que tenemos que colocar es textbox font size y acá colocamos el tamaño de la fuente. En este caso estoy considerando 19. Si le doy a aplicar, automáticamente ya se ha actualizado y si vamos cambiando el valor se mantiene, ¿no? Y ya está el tamaño de la fuente en el código. Bien, lo que les decía, para tener las unidades podemos colocar como área de acero, el cual va a ser igual, definimos A por centímetros al cuadrado. Y acá ya tendríamos la área en centímetros al cuadrado, ¿no? Podríamos colocar acá en el código de esas unidades, pero pasa lo siguiente. Acá vamos a colocar punto, en este caso vamos a colocar más, entre comillas, centímetros. Voy a copiar esto. Voy a copiar. Vámonos área más, entre comillas, centímetros cuadrados. Le doy a aplicar, cerrar y el resultado me da en centímetros, pero me está dando en una cadena, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es algo imposible. Acá tenemos varios decimales. Para colocar el número de decimales, colocamos punto tofixet, entre paréntesis, el número de decimales que consideramos.
Bien, le doy aplicar, cerrar y tengo 2 decimales, ¿no? Bien, entonces de esa manera podemos ir configurando nuestros botones o en este caso nuestros cuadros de texto, ¿no? Tiene un ejemplo muy sencillo, espero les sirva. Acá podemos colocar texto en el centro. Y es eso. Podemos proceder a ocultar entrada, ocultar del lado izquierdo. Ya tenemos eso. Bien, entonces simplemente es eso. Espero les sirva. No olviden en suscribirse, dejar su me gusta. Ayudan al canal a seguir subiendo más videos, seguir compartiendo más material, ¿no? Nos vemos en un próximo video.